Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están los hijos y las hijas de Dios? Esperamos que estén gozando de la presencia del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, el Paracleto, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará, Él vendrá para estar con vosotros todos los días y hasta el fin. La mejor compañía que podemos tener es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, para todos los amigos que están por primera vez, algunos hermanos en Cristo que no me conocen bien, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús es la Esperanza del barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Y estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestros estudios de la calle Necochea 1066 Bransen, donde está nuestra iglesia también. Transmitimos para todo el mundo, para los que están cerca, para los pueblos, para las ciudades de capital, del Gran Buenos Aires, y nos extendemos a las provincias y más allá de nuestras fronteras, a Chile, a Perú, a Uruguay, a Brasil, más allá, a Francia, a España, a Estados Unidos. Todos los que nos ven, nos siguen, bueno, les deseamos la mejor bendición de Dios para todos ustedes. Estamos finalizando una serie de mensajes sobre la venida de Cristo se acerca. Dimos un mensaje, el primer mensaje, y luego dimos dos parábolas que el Señor usó especialmente para hablar de su segunda venida. Hoy vamos a ver la tercera parábola. La parábola que vamos a ver hoy es la última de estos tres que estamos viendo, y esta principalmente, el mensaje central, es de nuestra manera de administrar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos desde el día que vinimos a este mundo, de parte de Él. Y aunque la culminación de esta parábola habla de cuando Él vuelva, el mensaje central es estar preparados para rendir cuentas. Esto es muy interesante. De todas las parábolas, esta es la que más habla de la administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que mi título para los pensamientos de esta parábola es: el que mucho recibe, mucho se le demandará. Aquel que mucho recibe, bueno, mucho se le demandará. Vamos a ver el texto bíblico que se encuentra en San Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 al 30. Leemos el relato bíblico del mensaje del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros dos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste o me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de allí, de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Esta palabra del Señor fue comparada porque Él dice: el reino de los cielos es semejante a. Está haciendo una comparación como lo hizo con todas las parábolas. Pero el hombre de la parábola, el hombre que vino, le dio los talentos y se fue lejos, es tipo del Señor Jesucristo. Por un lado, el hombre es tipo de Cristo y los siervos de la parábola son tipos de nosotros. Los bienes del hombre no eran de los siervos, eran del hombre. Porque si usted me siguió desde el principio, a ver, ¿cómo dice? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Le entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Del hombre. Y los talentos no era dinero, aunque en un versículo por allí habla de la palabra dinero, pero representaba valor. Lo que nosotros llamamos dinero hoy representaban estos talentos, valores según lo que pesaban, no según, porque todavía no estaban acuñadas las monedas en el Antiguo Testamento. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Era, por ejemplo, un talento pesaba 34 kilos. Entonces era por peso el valor. Imagínense 34 kilos que podían ser de oro, podían ser de plata, podían ser de bronce. Por lo general los talentos los hombres manejaban de plata, pero las personas adineradas manejaban los talentos de oro. 34 kilos de oro en pesos al día de hoy. Mire, yo quise sacar una cifra, pero no me alcanzaban los ceros por el valor del peso nuestro. Pero mire, billones de valor. Ahora, en el Nuevo Testamento, un talento son 26 kilos 600. En el Antiguo representaban 34 kilos. Vamos a pensar que como esta parábola el Señor la da en el Nuevo Testamento, vamos a pensar en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, 26.600, o 21.000, perdón, 21.600 era el valor de un talento, 21.600 en monedas. En el Nuevo Testamento había ya monedas acuñadas y este talento representaba, o este valor, en talentos de oro, representaba 573.200.000 pesos. Esto fue un talento. Multiplique esto por 5, porque uno recibió 5. Recibió un camión de plata este hombre. Pero dice que él le otorgó sus bienes, este hombre rico. Al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1. Aquí los talentos para nosotros en el día de hoy representan dones.
regalos de Dios, que Dios ha puesto en nuestras manos, capacidades espirituales que a través de estas capacidades espirituales el hombre llega a tener los bienes materiales. Porque, por ejemplo, una capacidad de habilidad para hacer algo que Dios nos da, no puede llegar a ser ricos en este mundo. Capacidad de inteligencia, capacidad de fuerza, capacidad de habilidades. Estos talentos representan para nosotros hoy lo que Dios nos ha dado cuando hemos venido a este mundo. En Efesios 4, versículo 8, lo voy a leer acá. Efesios 4, versículo 8, dice la palabra aquí, hablando del Señor Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto, cuando Él se fue para el cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, cuando Él se fue, dejó en su iglesia dones del Espíritu. Esto lo va a explicar un poco mejor Pablo en Corintios, y ese será otro tema. Pero esto es lo que dice Efesios 4:8. Y en Efesios 4:11, uno o dos versículos después, dice, y Él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que dio dones a los hombres y dio ministerios a los hombres. Esto es equivalente a los talentos que el Señor está contando en la parábola, porque en la parábola eran talentos valiosísimos. Bueno, los dones de Dios son valiosísimos. Lo que pasa es que los hombres viviendo aquí, las mujeres en el tiempo temporal, en el tiempo actual de hoy, sin ser lo espiritual, solamente uno saca números de lo natural y temporal. Pero los talentos que Dios da son poderosísimos, son valiosísimos. Entonces, la palabra del Señor dice aquí, hablando del Señor Jesucristo, al subir al cielo dio dones a los hombres, se fue lejos como la ilustración de la parábola y repartió sus bienes, sus capacidades, dones de milagros, dones de sanidades, dones de maravillas, de provisión, de multiplicación. Todo esto es de Cristo y lo puso en nuestras manos para que lo multipliquemos. El valor de los talentos, aunque es impresionante, no se compara con el valor de los regalos de Dios. La vida no tiene precio. La vida es algo que Dios nos ha otorgado. Los bienes naturales, los bienes espirituales, la salud, la familia, los ángeles, sobre todo los regalos que hemos recibido del Señor, el Espíritu Santo maravilloso, el Señor Jesucristo ofrecido en la cruz, poderoso, amoroso, este Dios maravilloso, compañero, ayudador, proveedor, nos ha llenado de sus capacidades para que nosotros pudiéramos multiplicar el reino de los cielos. Pero no todos recibieron en la parábola lo mismo y no todos recibimos lo mismo en esta vida hoy. Los que pertenecemos a una iglesia evangélica sabemos que no todos tenemos los mismos dones, que no todos tenemos los mismos talentos, que no todos... A ver, yo no sé cocinar. Menos mal que hay hermanos en nuestra iglesia que saben cocinar. Esos son habilidades que Dios les ha dado a cada uno. Otros no saben música. Yo sé música. Y nos complementamos. Uno pone lo que sabe o lo que tiene y el otro pone lo que tiene y lo que sabe. Y esto, de esta manera, representamos a nuestro Dios maravilloso. Pero volviendo a la parábola, también dice la parábola que no recibieron todo lo mismo. Habla de 3 personas, habla de una persona, de una segunda persona y de una tercera persona. 3 siervos. El primero recibió 5 talentos.
El segundo recibió 2 talentos. Y el tercero recibió 1 talento. Ahora, fíjese, todos recibieron del mismo Señor. Aunque no recibieron lo mismo, recibieron del mismo Señor. Porque el Señor es el mismo, el que les ha dado a cada uno. Segunda cosa que vemos acá. Ninguno de los siervos tenían talentos. Le fueron dados. Eran de su Señor. Y tercera cosa que vemos aquí, la calidad de lo que recibieron era la misma, pero no la cantidad. Interesante. Primero, ¿por qué no le dio lo mismo a todos? ¿Hay alguna causa de que por qué le dio 5 a uno y al otro 2 y a otro 1? ¿Acaso Dios tiene privilegios o privilegiados? No. El capítulo 25 de San Mateo, versículo 15, dice, porque no todos tenían la misma capacidad. Así que le fue dado a cada uno de acuerdo a la capacidad. Dios nos hizo con una capacidad de hablar, nos hizo con una capacidad de pensar, nos hizo con una capacidad de andar, de hacer, y cada uno de nosotros hemos recibido de Dios conforme a nuestra capacidad. Capacidad de inteligencia, de sentimiento, de voluntad, de temor a Dios. Unos eran más hábiles que los otros y los otros eran más capacitados que los otros. Pero una cosa tenemos que tener en cuenta. El hombre, el dueño era el mismo. Y la calidad de lo que recibieron era igual. Eran talentos. Pero la diferencia era la cantidad. Pero en el caso de los dones y talentos y ministerios, la capacidad y medida de que recibimos nosotros es a nivel espiritual. Dios nos da una capacidad espiritual. Para manejar las cosas espirituales tenemos que tener habilidades espirituales. Porque dice el apóstol San Pablo que lo material se maneja con lo material, pero las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente y ministrarlas espiritualmente. Esto es una capacidad que Dios da a cada uno. Ahora, esto de que Dios da los dones, los talentos, los ministerios, de acuerdo a la capacidad espiritual, voy a decir algo que a lo mejor a algunos le cae como una bomba. Pero esto tiene que ver por una capacidad de luz espiritual. A ver, es como dice el sabio, algunos miran sin ver y otros ven sin mirar. Algunos tienen los ojos y no ven muchas cosas. Y otros tal vez son no videntes y ven mucho más que el que tiene los ojos. A ver si esto se puede explicar. Porque esto, la riqueza, la luz, la tenemos adentro. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 1, mire lo que dice. Efesios, capítulo 1, versículo 18. Dice, oraba el apóstol Pablo, para no leer de más arriba, dice, para que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, sin esta luz, jamás podríamos entender a Dios. Jamás podríamos saber lo que Dios nos ha dado. Jamás podríamos manejar o ministrar lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Necesitamos esta luz espiritual. Hay un salmo que llega a decir, en tu luz veremos la luz. Porque es en la luz del Señor, no en la luz de los hombres. Es una luz que Dios da. Usted puede ser terriblemente inteligente, dotado de gran sabiduría, pero si no tiene la luz de Dios en su alma, en su espíritu, todo lo que tenga le vendrá a ser de tropiezo. Porque así dijo Salomón.
Salomón dijo, Dios nunca me quitó la sabiduría. Pero cuando yo me volví a los ídolos y al pecado, la sabiduría que Dios me dio me fue de tropiezo porque Dios dio vuelta su rostro para mí. Es decir, nunca le quitó la sabiduría, pero cuando le quitó la luz, cuando le quitó su presencia, Salomón tropezó con su sabiduría y le vino a ser de tropiezo, dice. David tenía un corazón de acuerdo a Dios y sabía la necesidad de esta luz. Por eso dice en el Salmo 36, 9, en tu luz veremos la luz. Hay algunos creyentes y pastores que no se les ocurre ninguna idea de servicio. Están ahí siempre dependiendo de otros y copiando de otros, pero jamás se les cae una idea. Bueno, esto también es de acuerdo a luz, de acuerdo a la luz que Dios le dé. Algunos no saben ni cómo llevar almas a Cristo. Otros le llueven ideas, mire, y vienen ganando almas como si fuera una cosa tan fácil. Las transforman y dice la Biblia que el que gana almas es sabio, tiene la luz del Señor. Algunos no saben qué hacer para el Señor, otros hay que pararlos porque quieren hacer tantas cosas y hacen tantas cosas que, bueno, hay que tratar de pararlos un poco porque van a chocar con el resto. Hay quienes no saben qué hacer con su dinero y sus valores y otros viven invirtiendo en el reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Que algunos ven sin mirar y otros miran sin ver. Esta es la capacidad de la luz de la cual el Señor nos va a reclamar cuando Él venga. Dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Usted dice, pero pastor, en el mundo vemos gente muy inteligente que ha logrado avances y cosas, aún hombres de ciencia. Sí, sí, sí. Pero son todos ejercicios en lo temporal de este mundo. Estoy hablando del reino espiritual. Porque el Señor dijo, el reino de Dios es semejante a, y está dando la semejanza. Cuando Dios te da una capacidad de luz, capacidad de habilidad y lo que sea, está pensando en su reino. Y su reino no es de este mundo. El reino de Dios es espiritual. Esta es la capacidad de luz de la cual el Señor nos reclamará cuando venga. ¿Qué has hecho con la luz que te di? Y con lo que lograste con esta luz, ¿qué has hecho para el reino? El Señor no mira cuánto es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Aquí está en la parábola. Notamos en el relato de la parábola que cuando el Señor reparte sus talentos, no les dice lo que tienen que hacer. No le dice, ahora vayan y multiplíquenlo y hagan muchos talentos y traten. No, se los da, se los pone en sus manos. Y yo estaba estudiando un poco la vida de aquel entonces y por qué el Señor usó esta parábola, que es de la vida, tomado de la vida real de aquel entonces. Era muy de común que los hombres ricos, llegado un tiempo, ellos hicieran un viaje o se fueran de vacaciones, por así decirlo, y dejaban sus bienes en las manos de los siervos para que ellos multiplicasen esa, no solamente que la cuidasen al dinero o a los valores que le ponían en sus manos, sino que la multiplicaran. Era muy común. Es por eso que el Señor muestra esta parábola. Ahora, Él no le dice lo que tienen que hacer con los talentos, aunque Él quiere que se multipliquen, porque lo vemos al final. No le da ni siquiera una idea de cómo tienen que multiplicarlos. No está en la parábola eso. Tercero, tampoco le dice que los talentos ahora son de ellos. No le dice, hagan como ustedes quieran y es todo de ustedes, sino que lo pone en sus manos y ellos sabían que Él iba a venir a reclamar lo que era de Él con intereses.
Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. De todo tendremos que rendir cuenta, de nuestra vida y de lo que tenemos logrado con nuestra vida. ¿Qué mira el Señor de la parábola cuando regresa y pide informe de lo que hicieron? ¿Qué es lo que mira? ¿La cantidad? ¿Qué es lo que mira? A ver, tengo algunos versículos sacados del contexto. Mateo 25, 19. Vamos a ir a Mateo 25, 19. A ver, Mateo 25, versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Así que vino a pedir cuenta. Es lo que va a hacer el Señor cuando nos lleve o nos venga a buscar. Esto dice el versículo 19. El versículo 21 destaca a uno de los que le trae los 10 talentos, porque le dio 5 y trae 10. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este multiplicó 5 talentos, pero el otro que le dio 2 también lo multiplicó. Mire, está en el versículo 23 y dice exactamente lo mismo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, versículo 23. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que al Señor le hace llamar buen siervo? Hay una palabra que resalta ahí, que es la palabra fiel. Buen siervo y fiel. La fidelidad, no la capacidad. Aunque le fueron dados los talentos por su capacidad, Dios no miró tanto la capacidad, sino su fidelidad. Hay un coro que sabemos cantar en las iglesias que dice, hablando del Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios nos hace vivir en paz. La fidelidad de Dios nos hace vivir tranquilos, nos hace vivir confiados. Bueno, la fidelidad de los siervos le hace estar confiado a su Señor. Mira la fidelidad de cada uno, pero si mira la fidelidad, es que mira el corazón. Y en el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, habla de la luz. La luz que está en el corazón. Si en el corazón hay tinieblas, dice la Biblia, de ahí vienen las guerras, de ahí vienen los pleitos. Pero si en el corazón hay luz, de allí viene tu paz, de allí viene tu amor, de allí viene tu fidelidad. Esta luz se consigue en oración, porque Pablo dice, oro, pidiéndole a Dios que nos dé luz en los corazones. Se logra amando al Señor con todo lo que tenemos, porque no cualquiera puede arrodillarse o ir caminando y hablar con el Señor y clamar, pero esto tiene que ver con un hambre, con una sed de Dios. Y esto nos lleva a la fidelidad. Cuando el Señor te llena de luz, te lleva a la fidelidad.
Ahora, había un siervo que no hizo nada con su talento. Ahora, no lo tiró, no lo perdió, no lo malgastó. Sin embargo, lo llama siervo malo. Pensaba solamente en qué el Señor, en la fidelidad. Pero mire, este siervo, vamos a buscarlo en la Biblia, dice, pero llegando, versículo 24, también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fíjese, ninguno de los otros dijo que tuvo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Lo guardé, lo encerré, lo guardé bien. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10, porque al que tiene le será dado más y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas. Se enojó terriblemente, pero mal. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza lo que hizo este siervo no pensaba en su señor en ningún momento, y menos en el reino de Dios. Pensaba en él. Cuando dice que le agarró miedo, es que tenía miedo de fracasar. Pensaba solamente en él, tuvo miedo de arriesgar y luego fracasar. Y dijo, voy a pasar vergüenza. Estaba pensando en él mismo, para sí. No tuvo en cuenta a Dios y creyó en su sabiduría humana. Dijo, lo voy a esconder y lo voy a guardar bien. Y cuando venga el Señor va a estar contento porque yo guardé lo que Él me dio. Sí, pero no lo multiplicaste. Y este siervo tenía capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, dice en la parábola que a cada uno le fue dado conforme a su capacidad. No es que el siervo no tenía capacidad de multiplicarlo. Tenía la capacidad, pero fue negligente. Piénselo, porque tal vez usted se está justificando hace mucho tiempo, y yo no puedo hacer nada, y yo ya soy grande, y yo soy muy pequeño, y no, yo no tengo palabra, y yo, hay que regalarle un yo. Si te fue dado algo de Dios, fíjate, si tienes vida, si tienes piernas, si tienes salud para andar, si tienes boca para hablar, si tienes manos para dar, tienes capacidad. Hay que comenzar a hacer algo para Dios, con lo que Dios nos dio, porque Él nos va a pedir cuentas. Cuando recibimos el mensaje de la cruz y no lo multiplicamos, es lo mismo que no hubiéramos recibido nada. ¿Vio esos creyentes que usted lo descubre porque un día sin darse cuenta lo encontró en una iglesia y dijo, pero usted era creyente? Se lo cruzaba todos los días y nunca le habló de Cristo, ni siquiera le dijo que era cristiano. Este está pensando en él o en ella, pero no está pensando en su Señor ni en su reino. Si tenés talentos, dones, bienes y no los usas para Dios, por ahí lo estás usando para vos, es lo mismo que si no lo hubieras recibido. Porque mire que algunos dicen, no, yo no tengo palabra, y después no los podés parar de hablar cuando se ponen a hablar de otras cosas. Y hasta hacen plata hablando, pero no tienen voz para hablar de Dios.
El Señor quitará todo lo que tenemos, porque no hemos hecho nada, y se lo dará a otro que está sirviendo al Señor. Esto desgraciadamente lo he visto en la obra a medida que pasan los años. Gente que apenas tenía cierta capacidad, pero que siempre estaba ahí. El otro que vivía haciendo cosas, cuando quisimos acordar, este desapareció y el otro le fue dado más. Y yo decía, no puede ser. Parecía que Dios era injusto. Pero al leer los talentos, la parábola de los talentos, me doy cuenta que Dios requiere de nosotros que hagamos algo. No que seamos espectadores, sino participantes. No es que quiere el Señor que amontonemos, nada nos vamos a llevar cuando nos vamos de acá. No, no tenemos que amontonar, tenemos que multiplicar lo que tenemos que transmitirlo, tenemos que dárselo a otro para que lo que yo tengo lo dé. Como dijo Pedro cuando estaba delante del paralítico del templo de la Hermosa, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. ¿Usted cree que quizás los médicos habían dicho, va a vivir paralítico, por más que me traiga el dinero del mundo, no podemos hacer nada? Pedro le dijo, lo que tengo te doy. Lo que tenemos los cristianos no lo tiene ninguno en el mundo. Son los dones, las maravillas de Dios. Esto no tiene precio. Es valiosísimo. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? El mensaje del Evangelio tiene que ver con vida o muerte. Bueno, la palabra dice acá, porque al que tiene y lo ministra, le será dado más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún la presencia de Dios, porque lo van a arrojar a las tinieblas de afuera. Será echado, dice, en las tinieblas, donde expuesta esta persona. ¿Por qué la ponen en las tinieblas? Y porque amó las tinieblas. El que ama las tinieblas no viene a la luz, no hace nada para Dios. Y aunque a veces camina, anda por el templo, por acá, por allá, pero no hace nunca nada. Puede ser que engañe a alguno, pero a Dios no lo va a poder engañar. Si conocemos la voluntad del Señor, seamos fieles con lo que nos dio y dónde nos puso. Mire, vamos a leer un último texto en San Lucas, capítulo 12, versículo 48. 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mire, hay mucha gente que me conoce a mí. Me voy a poner de ejemplo el burro adelante. Hay muchos de mis conocidos que me están diciendo, pero pastor, usted con la edad que tiene, ¿por qué no? Ya está, disfrute de todo lo que hizo, disfrute de las obras que levantó, disfrute de los hombres que usted puso en la obra por la misericordia de Dios, disfrute. Lo estoy disfrutando, pero tengo salud, tengo fuerza. Tengo entusiasmo, tengo vida, tengo gozo, tengo capacidad, tengo conocimiento, tengo dones de Dios, tengo mucho de Dios y entonces no puedo parar. Cuando a veces a algunos les digo que a esta edad nadie puede creer que yo estoy en 3 presidencias. Estoy de pastor presidente de la iglesia, juntamente con siendo director de 2 institutos bíblicos. Soy presidente de la Fundación Jesús la Esperanza y soy presidente de la Federación de SEGAT. Y no
No estoy queriendo decir con esto, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay que aplaudirle a este hombre. No, no me aplauda. Pero sí, si puede servirle de algo, sigue el ejemplo. Porque al que le fue dado, le será demandado más. Si yo tuviera algún impedimento, bueno, estaría justificado delante de Dios, pero no lo encuentro. Posiblemente el impedimento que tenga es que a veces estoy muy cansado, pero no destruido. Tal vez esté en algún momento agotado, pero no tirado en el piso. Así que el que me llamó y que me fortaleció y que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio es el que me da fuerza cada día. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajemos para el Señor. Porque cuando venga el Señor, a todos los creyentes, porque muchos dicen, claro, nosotros no vamos a pasar por el juicio. Ya está. Para nosotros el juicio pasó en la cruz del Calvario, y es verdad. Allí fueron purgados nuestros pecados. El Señor murió por nosotros. La salvación no está en juego. Pero la Biblia dice que es necesario que cada uno de nosotros un día comparezcamos en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Allí va a haber un juicio de coronación. Para que lo que hayamos hecho sea recompensado o sea destruido. Y usted lo va a leer en los evangelios, lo dijo Jesús. Si lo que tú has hecho es hojarasca, heno, paja, se quemará. Pero si lo que tú has hecho ha sido para el reino de Dios y para la gloria de Cristo, eso será oro, plata. Eso no se quemará. Eso llevará su premio. Y tal vez a usted dice, a mí no me interesa el premio, a mí sí. Me interesa porque ¿quién me va a dar el premio? El Señor. Y los premios del Señor son justos. No son como los premios de los hombres. Que los premios de los hombres son para aquel que es más bonito, el otro porque es amigo, el otro porque es familiar. No. El Señor va a volver a decir, bien, buen siervo y fiel. Bien, buena sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál es lo mucho? ¿Y cuál es lo poco? Lo poco es acá. Lo mucho es lo que vendrá cuando estemos en la eternidad. Si somos fieles acá, en esto que parece tanto, allá arriba va a haber más. Así que el que no le gusta el laburo, olvídese. Hay trabajo acá y allá. Viviremos para servir al Señor. Le animo a que trabaje para Cristo. Y le animo, porque ni siquiera un vaso de agua que usted haga en el nombre del Señor, y muy especialmente a uno de sus pequeñitos, quedará sin recompensa. ¿Está listo? ¿Está preparado para dar cuenta si viene el Señor a buscarle? Si no está preparado, póngase las pilas, cargue las baterías y salga a trabajar para el Señor. Porque Cristo viene pronto. Si usted está por primera vez viendo este mensaje en este programa, y por ahí no termina de entender mucho, pero algo ha entendido. Y usted dice, pastor, yo quisiera servir al Señor, no sé cómo. Bueno, si es la primera vez que oye el Evangelio y que escucha la palabra de Dios, lo que usted necesita es recibir al Hijo del Rey. El reino de los cielos tiene un rey, se llama Dios. Y este Dios maravilloso tiene un Hijo que fue enviado a la tierra para morir por tu vida y por mi vida, para que un día estemos en su gloria. Si usted recibe a Jesús en su corazón, lo invita a entrar, ¿qué le parece que ocurrirá? Jesús entrará en su vida y usted va a cambiar. Si aparte de decir que el Señor entre y que Él sea, que usted le pida que Él sea el dueño de la vida suya, que Él ahora maneje su vida. Alguien me dijo hace unos años, estoy cansado de fracasar. Le dije, bueno, reciba a Cristo y no fracasará nunca más. Y así fue. Cuando el Hijo del Rey, el Hijo del Dios viviente, entra en nuestros corazones, nuestra vida cambia. Si usted quiere invitar a Jesús a entrar en su corazón, repita conmigo esta oración. Vamos a hacer una oración para que este maravilloso Cristo entre en su ser
y usted no sea más espectador de las cosas que ocurren, sino participante del reino de Dios. Repita conmigo: Padre eterno, en este momento, después de oír tu palabra, entiendo que necesito a Jesús. Quiero que Jesús entre en mi vida, que entre en mi corazón. Lo recibo, abro mi corazón, que Él entre en mi ser, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, y me llene de ti, Señor. Perdona mis errores, mis pecados. Perdóname, Señor, por la ignorancia que he tenido. Quiero conocerte más. Recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, te lo pido todo. Y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si usted lo ha hecho con fe, cuando termina de ver este programa, entre en su habitación, cierre detrás de sí la puerta, ore, hable con su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal de YouTube y a esta hora, los miércoles y los domingos a las 9 de la noche, para que usted escuche la palabra que permanece para la hora que pasa. Dios le bendiga mucho y lo esperamos en el próximo programa. Y al pueblo de Dios que nos ve, los bendigo y pido a Dios que cada uno esté en su lugar que Dios le puso, trabajando con ahínco, con fervor, con alegría, con gozo, multiplicando esos talentos, dones, esos ministerios que Dios nos ha dado creyendo en nuestra fidelidad. Oro para que cada uno le sea multiplicada su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, bendice a tus siervas donde estén y que la gloria de tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno. Despierta, Señor, a cada uno de acuerdo a tu luz y llévales por este mundo predicando las buenas noticias de salvación y el reino de Dios que se ha acercado. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nos veremos en el próximo programa.